Estamos en un capítulo muy especial de estos que a mí me gustan mucho, porque como bien sabéis, los que nos seguís en Misterio 51 y ahora en Mía también, tanto en iVoox como en YouTube, pues la mafia es un tema que a mí me atrae, me apasiona, en el lado positivo, en el lado de la historia, en el lado de aprender lo malos que hemos sido los seres humanos en distintos momentos de la historia y hasta dónde podemos llegar persiguiendo nuestros intereses. En este caso, la mafia ha sido muy importante en la cultura moderna de los últimos siglos, pero para saber bien un poquito, profundizar cómo afecta a la sociedad, en qué nos ha convertido y en qué ha convertido a una sociedad moderna en la que, bueno, el término mafia parece que se asocia gracias al cine, a las novelas, un poco a ese, en ese argot o ese lorcillo a sombrero y a metralleta y a tabaco y alcohol, ¿no? Pero no, la mafia es otra cosa. La mafia es... yo lo voy a decir muy claro, yo creo que ya lo dije la otra vez. Ahora mismo saludamos a Emanuel, pero yo creo que lo dije muy claro. La mafia, o lo que entendemos por mafia, es un cáncer en la sociedad que hay que extirpar de la manera que sea y como sea. Y para eso, pues, lo vamos a ver a lo largo de esta noche. Hay mucho tipo de personas en el mundo, asociaciones. Muchos han dejado la vida intentando que sus gentes salgan o sobrevivan, ¿no?, a este tipo de sociedades. Bueno, Emanuel, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola David, hola a todos. Muy bien, aquí estamos con ganas un poco del tema, justo. Un tema que también me apasiona, la verdad. Es que a veces cuando uno dice que le apasionan determinados temas, como a mí en este caso, la mafia, la Segunda Guerra Mundial y tal, parece que, a ver, estamos hablando de algo duro, muy complicado. Pero bueno, sentir pasión por la historia no está mal. Claro, me apasiona en ese sentido, que al final es historia, es nuestra historia. Y es bueno conocer estas historias porque así sabemos a qué nos atenemos, cómo luchar, a lo mejor, cómo apoyar a aquellas personas que luchan contra la mafia. Que realmente conocer la mafia es conocer una gran parte de lo que estamos viviendo, los problemas que estamos viviendo, que también gracias a la mafia los tenemos. Bueno, yo quería hablar de esto con Emanuel porque básicamente ya en los últimos años aquí en España es muy descarado cómo se toman las decisiones, el poder está completamente corrompido y como un buen cáncer que es este sistema mafioso de manejar intereses económicos, personales y familiares de estos nuevos ricos que se hacen a base de, bueno, pues de coger empresas o coger, da igual lo que cojan, realmente lo que hace esta gente es parasitar. Cogen, chupan y luego tiran la cáscara y a otra cosa nueva. Así que, bueno, vamos a empezar, si te parece, Manuel, un poquito por los comienzos, así en breve texto. Digamos que hay muchas teorías, pero bueno, básicamente por normalizar un poco, la mafia surge más o menos en Sicilia en torno al siglo XVIII, un poquito en respuesta a esa opresión feudal. Actuaron como intermediarios entre campesinos y señores, pero pronto evolucionarían a algo más, al crimen organizado fuera de la ley. Los sicilianos emigraron a Estados Unidos allá por el siglo XIX-XX, fundando la mafia americana y las familias criminales más célebres, donde tanto daño ha hecho el cine, ¿no? Porque si hay algo malo que tiene el cine, tiene muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas, para mí una de ellas es idealizar y normalizar determinados comportamientos humanos que, bueno, porque el que no lo ha pasado no lo sabe y el que no lo conoce se deja llevar, pero como nos vas a ir contando, esto no solo ha acabado con la vida de personas, sino de familias enteras y generaciones enteras. No una generación, no, varias. Bueno, como estructuras mafiosas podríamos hablar de la Cosa Nostra, Sicilia, la Camorra en Nápoles, la 'Ndrangheta en Calabria, que digamos que es ahora mismo en la actualidad la que predomina, y luego, pues bueno, como decía, el cine, mafias estadounidenses muy llevadas al cine, los Gambino, los Genovese, Lucchese. Y todo funciona como una jerarquía. Entonces, bueno, esta breve introducción, que yo creo que todo el mundo más o menos le suena o ya sabía,
Si te parece, no nos vamos muy atrás, porque empezar ahora a hablar de Al Capone y demás, se nos puede ir aquí, nos podemos pegar aquí 3 horas. Así que si te parece, nos vamos un poquito a décadas a la última década antes del asesinato de los jueces, y vamos de ahí en adelante, si te parece. Sí, bien, mira. Antes de nada, yo precisaría una cosa. Que hoy utilizamos la palabra mafia, es un término que se ha instalado en el vocabulario normal y hablamos de mafia, 2 chicos que roban coches o 3, una pandilla, y es la mafia de los ladrones de coches, la mafia de esto. Pero realmente la mafia, el término mafia, es una estructura piramidal. Se denomina mafia todas aquellas estructuras piramidales donde hay un jefe, hay el segundo jefe, el consejero, después están los capos familias, que son familias que se dividen el territorio, está después el soldado, y todos hacen referencia siempre a un jefe supremo, el jefe de la mafia. Todo lo que no es estructurado así, no deberíamos llamarlo mafia, lo llamamos, pero no es así, deberíamos llamarlo bandas criminales, bandas armadas. Solo las mafias tienen esta estructura. Está claro que está la mafia siciliana, como has dicho, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, después está la mafia china, que realmente también actúa así, una cierta mafia japonesa, los yakuza, pero sin duda alguna que la que más ha expandido a lo largo de los siglos, estos 2 últimos siglos, es la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta, que han sabido hacer durante 200 años prácticamente, por decirlo así, ramificaciones a todos los niveles, económicos, políticos, militares, están presentes en casi todo el mundo, sea lógicamente en Estados Unidos, por donde han empezado, en Italia, Europa, después vamos a hablar un poco más de cómo se han infiltrado, pero quiero decir, esta es realmente la mafia, que dura en los años y tiene esta estructura bien precisa donde hay jefes que van cayendo, pero que se van reemplazando. Sí, al final eso forma parte, yo creo que de casi como una buena familia, ¿no? Cuando cae. Se decía mucho sobre la historia de España, que tú bien sabes. El problema que tenían los reyes era cuando dividían los reinos entre varios hijos, ¿no? Que se mataban entre ellos, y como siempre la sociedad detrás. Esto pasa igual, ¿no? El poder, en cuanto hay un vacío de poder, empezaban en la época dura, entiéndase bien, no se están matando continuamente como pasaba hace unas décadas, sino esto sería absolutamente invivible, porque llegó, ya lo veréis, como hablaremos de los jueces, de Falcone y Borsellino y demás, pero llegó a un punto en el que no podías salir a la calle sin saber qué iba a pasar. Para los que vivís en España y habéis sufrido el terrorismo de ETA y tenéis cierta edad y lo recordáis, pues muchísimo peor que tener un grupo terrorista de vez en cuando actuando, ¿no? Esto era todos los días, a todas horas. Y claro, como tú muy bien has dicho, medios de comunicación, política, el Vaticano, ¿cómo no? Había que infiltrarse en el Vaticano, porque si no te infiltrabas en el Vaticano, no podías acceder a uno de los bancos con mayor facilidad para moverse por el mundo, como es la banca vaticana, ¿no? Y todos estos problemas que ya se encontraron los últimos papas. En fin, es que es tan gordo que, bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por esa última década, como decía, antes de los asesinatos de los jueces. Y ahí es donde se empiezan, digamos que termina un poco el tema del asunto que la gente conoce, del alcohol. La mafia ya se ha integrado, ya se ha expandido, y la sociedad está sufriendo. La gente joven, sobre todo como suele pasar, ¿no? La sociedad está en paro, o no tiene trabajo, o simplemente un joven entiende que el acceso al dinero y al alcohol, a las mujeres, al vivir bien, es más rápido.
no todos han sido pobres, o sí que han empezado pobres, pero bueno, les ha gustado más el camino corto, que también es así. Entonces, claro, vosotros trabajáis a través, si queréis hacemos un pequeño impasse, amigos, y Manuel, lo teníamos que haber dicho al principio, lo decimos ahora. Vosotros trabajáis para ayudar precisamente a mucha gente de la sociedad actual, ahora, a través de varias asociaciones, y hacéis un trabajo muy importante. Si te parece nada, en un minuto nos cuentas un poquito en qué punto estáis y cuántos sois, cómo os llamáis. Sí, nosotros, digamos, en Italia se ha creado una revista, al inicio era Cartacia, en el año 2000, Antimafia 2000 se llamaba en Italia, con el fin de dar una información real sobre todas las conexiones de la mafia a nivel nacional e internacional. Entonces, lo que decía, hemos creado una revista, una asociación que se llama Asociación Falcone y Borsellino en honor a los jueces, que se creó en el año 2000 exactamente. De hecho, la revista se llamaba Antimafia 2000 y nace, justamente es una revista que nace para dar una información real y libre totalmente de lo que concierne la mafia y todas las conexiones alrededor de la mafia, lógicamente. Igualmente, es una revista, una asociación, que es muy importante, nos autofinanciamos, no cogimos ningún tipo de financiación ni con el Estado ni con publicidades, absolutamente nada, para justamente disponer de la libertad de hablar como queremos y cuando queremos. Esta revista, lógicamente, con los tiempos modernos se ha transformado solo online y es www.antimafia2000.com, pero tenemos también la versión en español, que es antimafia2000.com, que está en Uruguay la sede. Entonces, en esta revista, digamos, tratamos todos los temas de forma transparente, sea cual sea el tema, el apoyo a los jueces que están hoy actuando, intentando investigando por qué hubo este famoso asesinato de Falcone y Borsellino, quién está detrás. Hay un despistaje grandísimo hecho por el Estado, todo eso lo podemos hablar así un poquito más adelante, pero esta fundamentalmente es nuestra misión, dar a conocer y sobre todo apoyo total a los jueces que están hoy luchando y que tienen muchas trabas para llegar a la verdad porque el Estado no quiere que se llegue. Hombre, yo recuerdo aquellos famosos juicios que se tuvo que habilitar, aquello parecía un anfiteatro romano. Los búnkers. Sí, aquello todos encarcelados ahí metidos. Aquello fue de auténtica película, lo vamos a decir así, porque si lo ves en una película dices, bueno, esto está como un poco exagerado. No. Estaban metidos por grupos familiares ahí, o sea, era una cosa... Cientos y cientos de mafiosos que justamente este maxi proceso se hace después de Giovanni Falcone, la muerte de Giovanni Falcone y Borsellino, Salvatore Borsellino, de Paolo Borsellino, perdonad, y lo hace justamente sigue todo eso un juez que se llama Alfonso Sabella. Lo nombro porque es importante, porque para quien le gusta esta temática hay una serie muy buena que se llama El Cazador, y es la historia real, biografiada de Alfonso Sabella, que persigue todos estos mafiosos que va metiendo en la cárcel. Y eso se ve muy bien la realidad de Palermo, cómo se esconden, cómo viven, la omertad que hay en el pueblo, estupenda, digamos. Es una serie que realmente informa bien, muy fiel a lo que pasaba en aquel momento. Bueno, pues entonces nos situamos en esas semanas antes de los asesinatos de los jueces, más o menos, digamos que la situación ya está en un extremo, los mafiosos responsables ya les da igual absolutamente todo, quieren dejarle claro a los políticos que no se han dejado comprar que tienen que pasar por el aro, a los medios de comunicación exactamente lo mismo, y es como un golpe en la mesa. Vamos a terminar con la vida de los... en este caso fue Falcone el primero y Borsellino después. Exactamente. Ese golpe que yo digo en la mesa, perdona Manuel un segundo, es precisamente por eso, por la presión que ya Falcone, sabiendo que se está jugando la vida, evidentemente, porque ya recibía amenazas y estaba avisadísimo, pero él decide tirar hacia adelante y bueno, ahí digamos que hay un antes y un después.
Sí, por hablar de Falcone y de Borsellino, son dos jueces que absolutamente no se echan para atrás. De hecho, Borsellino sabe perfectamente que es el siguiente. De hecho, pasan 52 días, por decir algo. Tras las investigaciones que se están haciendo ahora, nos damos cuenta, los jueces que están investigando, que hay varios, que en realidad es un asesinato de Estado. Sí. Que la mafia es la ejecutora en gran parte militar, pero en las investigaciones se demuestra que, por ejemplo, participa a la organización de este atentado una mujer, cosa que la mafia nunca usa a las mujeres. Hay personas que no se reconocen dentro de la mafia y poco a poco, atando hilos, por eso hoy en día los magistrados, los jueces que están estudiando el móvil del atentado de estos dos jueces, tienen unas trabas terribles porque están tirando del hilo y llegan al Estado. Pero no solo al Estado de aquella época, sino al Estado actual, porque al final lo que hoy hay es un seguimiento a lo que había antes. Fuerza Italia, este partido que gana enseguida adeptos, que se hace muy fuerte en Sicilia, Marcello Illustri, que es un senador condenado por no sé qué, Berlusconi condenado por ayuda a la mafia. Hay toda una serie de personas que hoy en día son descendientes de este movimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se mata a Falcone? ¿Por qué se asesina a Borsellino? Simplemente porque ellos ya habían llegado a ciertas conclusiones anteriores, porque hubo un montón de asesinados antes que ellos, como es Rocco Chinese, César Terranova, Carlo Alberto de la Chiesa, bueno, un montón de gente que eran carabineros, gente que luchaba contra la mafia, otros jueces. Ellos se van dando cuenta que hay todo un plan que se está actuando hoy y ellos son asesinados solo por esto, no porque molestaran a la mafia, porque la mafia no le gusta asesinar, no le gusta hacer estos tipos de asesinatos. Lo hacen solo cuando el Estado se lo pide prácticamente, porque cuanto menos haga la mafia, mejor es. Sí, claro, pero por eso yo digo... Prácticamente, no existimos. De hecho, hoy dicen, ya no hay mafia, ya cogimos los jefes, ya no existe. No, eso es lo que ellos quieren. No. Por eso hablábamos de esa estructura jerárquica completamente familiar. Una vez que entras, no sales. Y eso ya lo saben. No. Eso es imposible. Y bueno, habrá alguno en protección de testigos que no hayan encontrado, pero la mayoría. Exactamente. Ahora, mira, uno de los buenos casos. La mafia solo se ha podido realmente atacar gracias a los testigos, a los arrepentidos de la mafia. Falcone y Borsellino han puesto en marcha en aquella época un sistema que se les permitía a los arrepentidos contar realmente la verdad, totalmente la verdad, dar todos los bienes que habían conseguido y a cambio se les daba una nueva identidad, un dinero mensual para que pudieran empezar una nueva vida. Hubo controversia, pero al final fue el único momento donde se pudo realmente entrar en la mafia, porque la mafia, una de las cosas que está absolutamente blindada es la omertad. No se habla de la mafia. De hecho, hay jefes y hay gente que lleva 30 años en la cárcel, que eran jefes de familia, como los Bagarella, como los Graviano, gente que altísimo nivel, que no dicen y no hablan absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, una de las grandes cosas que está cambiando el gobierno actual es, primero, no ayudar más a la gente que participó en su día, no dándole dinero. Hay una ley que se llama el 41 bis, que es un régimen duro en Italia, en las cárceles, para que los jefes no puedan seguir actuando desde dentro y reorganizando las cosas fuera. Entonces tienen un régimen muy duro, es verdad. Pero bueno, es el único que dice, si no hablan, si no tienen contacto con el exterior, si están solos, una de dos, o habláis, contáis lo que sabéis, y entonces tendréis una nueva vida, o si no, no queda más remedio. Entonces, el gobierno actual, ¿qué está haciendo? Intentando cambiar este 41 bis. Es decir, que
justamente encontramos todos los problemas actuales que Falcone no tuvo. Falcone lo que tuvo, como todos los jueces, fue primero un aislamiento total del Estado, donde una vez, para que nos demos cuenta, apareció una bomba cerca de donde él pasó unas semanas de vacaciones en el mar con su mujer, hicieron unas semanas, perdón, unos días, unos días, porque no tienen vida estos hombres. Y lo acusaron de que había sido el mismo que había puesto las bombas. Es decir, todo va dirigido a aislar a los magistrados, a los jueces, para después, cuando la opinión pública esté baja y que estén abandonados por los propios jueces, otros jueces, que también siguen la línea del Estado, es cuando los liquidaron. Hubo reacción positiva del pueblo, pero hoy estamos repitiendo los mismos errores. Y entonces, nuestra revista Antimafia, por eso participamos en cualquier meeting que haga, estamos ahí para darles apoyo, porque lo necesitan realmente. Si no, es una vida, eso no es vida. Son gente que vive con escorta, 40 personas alrededor de ellos, no tienen vacaciones, ganan un salario muy justito. O sea, lo hacen realmente, eso es lo que es importante, lo hacen realmente por amor al pueblo, por amor a la justicia, a algo que esté bien hecho. Porque por dinero no es. Por ser conocidos tampoco, es decir, es gente realmente increíble en ese sentido, estos jueces, los que luchan contra la mafia realmente, claro, incorruptibles, lógicamente. Pero el problema, digamos, un poquito es la evolución desde estos dos asesinatos, porque bueno, es que el de Borsellino, sí, creo que Borsellino estaba a punto de casarse o se iba a casar. No, Borsellino, nosotros, el hermano de Borsellino, que es Salvatore Borsellino, por eso me equivoqué al principio, es un gran amigo nuestro, lógicamente está con nosotros en esta lucha, y creó también un movimiento que se llama las Agendas Rosas, la Agenda Rosa. Él, no, estaba casado, tenía hijos, hermanos, y le hicieron explotar delante de la casa de la madre. Eso es. Le explotó, etcétera. Dato importantísimo. Apenas explota el coche, ya te imaginas cómo es aquello. Vamos, los edificios, cristales por todos los sitios, coches, un desastre, la escorta toda volada en cachos, el mismo volado, aún salía fuego de los cuerpos, etcétera. Se localiza después de años una foto donde se ve un agente carabinieri, que son la Guardia Civil italiana, que pasa por delante de todo el mundo, por encima, como si no hubiera pasado nada, y coge una bolsa, que era la bolsa de Borsellino, y se va. Desaparece esta bolsa. Desaparece la Agenda Roja. La Agenda Roja es donde él marcaba todo y donde ya había marcado quiénes eran los asesinos. Había llegado él a la conclusión, por eso lo matan. Por eso se hace inmediatamente este atentado, días después de un atentado grandísimo como fue Capace, Falcone. Claro, eso fue un antes y un después ya, ahí ya se toman medidas. Pero bueno, es que la gente, yo creo que muchas veces confunde las cosas. Esto no es algo nuevo, o sea, esto viene, yo creo que ya desde Mussolini, que empezó con aquellos, ya nos hemos vuelto a quedar, pero bueno, yo sigo hablando. No hay nada, pero bueno, sí. Desde Mussolini, quizás esos finales ya de la Segunda Guerra Mundial hacia esta época más moderna, van evolucionando muy rápido. Estos dos asesinatos marcan, digo, ese antes y un después. Llegan los juicios, esa aparente guerra contra la mafia, pero la mafia es muy inteligente. La mafia se hace a un lado, se deja, digamos, a nivel público. Hay grandes detenciones, grandes encarcelados, grandes acuerdos, pero la mafia no se para. La mafia se sigue metiendo en política, se sigue metiendo en la magistratura. Hemos hablado del Vaticano. Es que la mafia se mete en absolutamente todas partes, se reestructura y llegamos a unos años 2000 donde parece que, bueno, llega este hombre que luego hay que ver cómo llega, perdón que se me ha ido el nombre. Berlusconi. Llega Berlusconi, que parece salido. Sí, pero además parece salido de la nada, y yo os animo a que investiguéis un poquito, que es muy fácil la vida de este señor, y vais a encontrar muy rápido sus lazos con la mafia. O sea, es muy fácil de encontrar.
pero como no se le puede tocar, llega a la presidencia de un gobierno que dices, ¿cómo puede ser que sepamos que este señor es mafioso y sea presidente del gobierno? Esa es su función, no solo la de tomar decisiones a favor de la mafia, sino la de distraer a la sociedad mientras realmente la mafia está actuando y expandiéndose por otros mercados. Estamos hablando de miles de millones de dólares repartidos por todo el mundo. Mira, acabas de decir una cosa importante. Bueno, varias. La mafia, tras esos atentados, está tranquila totalmente, porque era el intercambio. El intercambio es, nosotros hacemos esto, pero nos dejáis esto y vamos a estar tranquilos. Mucho tiempo. De hecho, tuvimos 2 o 3 jefes como Provenzano, Totorrina, Messina Denaro, que vivían en Sicilia tranquilamente, 15, 20, 30 años escapados, que los buscaban. Supuestamente. Claro, o sea, con los satélites que hay hoy en día, que buscamos todo. Y además que es que uno de ellos vivía en un caso pro. Es un descare total, vamos, una vergüenza. Bueno, la gente, claro, no lo sabe, no entiende, etcétera. Eso de una parte. De la otra parte, la mafia, en los estudios financieros que estudian la mafia, se llama, algunas asociaciones se llaman estudios crimen. Bueno, hay muchos artículos, incluso en España, que hablan del facturado anual de lo que es la 'Ndrangheta y Cosa Nostra, porque son las 2 grandes mafias fuertes. Pues está la camorra napolitana, pero es más regional. La 'Ndrangheta y la Cosa Nostra están expandidas casi en todo el mundo, países del este, África, por todos los sitios, América, Estados Unidos, en fin. El facturado anual se habla de 150.000 millones de euros anuales, de los cuales calculan que el beneficio neto son 100.000 millones de euros. Con estas sumas, en contado, puedes pagar. Bueno, hoy hay ingeniería financiera, lógicamente, ya las meten en criptomonedas, es decir, para que nos demos cuenta. Mira, doy un ejemplo increíble de cómo, qué poder tienen. En África ya no hablemos. Lógicamente, se dedican al reciclaje durante años y aún hoy en día con sociedades que ellos mismos tienen al reciclaje de los residuos nucleares. Los encuentras enterrados en las playas de África. Hasta en grutas en todo el sur de Italia, en los inicios, en las grutas, en los agujeros, residuos nucleares. En África compran el oro, si aquí vale 100.000 euros, vamos a poner cifra redonda hoy en día, aquí 100.000 euros el kilo, 24 quilates puro, etcétera, allí lo compran a 120.000 euros el bruto. ¿Por qué? Porque reciclan de 1000 maneras. Se llevan contenedores de dinero para allá, entran en el país, les meten dinero al dirigente y a los dirigentes de esta época donde están allí, tienen los permisos, minas, etcétera, y sacan el oro y está reciclado automáticamente. Con el dinero reciclado en oro, visto que lo han comprado allí nadie controla nada, traen el oro por toneladas a Europa y ya es dinero limpio. Con ese dinero, ¿qué hacen? Acciones de sociedades, la Fiat, compran todo. Tienen el poder de comprar todo. De hecho, en estos 50, 60 años han comprado todo. O sea, ¿quién estudia realmente la mafia? Y ahora no quiero decir tonterías porque no soy tampoco el experto juez ni el experto financiero, pero Paraguay, Uruguay, y están metidos en todos los sitios. Tú hablaste antes del Vaticano, el famoso Banco Ambrosiano. Y, cuando se apareció Calvi ahorcado en el puente de Londres y todo eso. Claro, porque hubo ahí toda una movida de reciclaje de dinero y antes de que se supiera, pues hubo muertes de suicidio. Se sabe que el Vaticano... Hay investigaciones que han reciclado miles de millones.
Pero sabían perfectamente que era la mafia. Pero los beneficios para quien hace eso son enormes. Y entonces nos olvidamos del bien y del mal. Todo el mundo entra a saco, en regla general. Entonces sí. es una lucha muy, muy difícil. Casi, yo te diría, casi es dificilísimo de vencer, lógicamente. Tiene que cambiar el gobierno. Mira, Italia, que es la 'Ndrangheta y Cosa Nostra, es Italia. Si el Estado italiano se despertara, que hubiera realmente unos gobernantes que lucharan contra la mafia, que quieren hacer clareza, se acabaría rápidamente. Al menos a nivel lo que hay hoy, lo que está metido, habría que remontar, ver dónde están todos estos dineros, eso sería bastante más complicado, ¿eh? Pero se podría eliminar rápidamente. Bueno, yo creo que se podría hacer una limpieza, pero... Una limpieza. Pero la estructura que tiene la mafia ahora mismo es la de sobrevivir a toda costa. O sea, quiero decir, la metástasis de una sociedad... No sobreviven, hoy en día viven a la gran... Claro, me refiero que por mucho que uno quiera limpiar, esto es como en medicina, ¿no? Tú puedes extirpar, pero no... Pero... meter mucho tiempo, pero se puede, pero tiene que haber toda una estructura en el Estado, sobre todo italiano, que hoy no hay. Es imposible, es imposible. Imposible, yo creo que esto es un asunto que requiere, digamos, ya no de una limpieza total. Y estamos combatiendo hoy, amigos, yo no sé, cada vez que tocamos un tema complicado, vienen, no sé por qué, problemas con Internet. Estamos intentando llevar a cabo la charla con Manuel, no sé si nos hemos pisado, amigos, porque estamos sufriendo una media de 2 cortes cada 5 minutos, ¿vale? Yo luego lo intentaré arreglar y si no, los que veáis el vídeo, tener paciencia porque son cosas muy interesantes. Yo, por seguir un poquito lo que decía Manuel, intentaba decir esto, ¿no? Que por mucho que uno quiera, ahora mismo, digamos que hay como 2 maneras de entender la mafia, ¿no? Esa parte más de armas, de drogas, de tráfico de todo lo que te puedas encontrar en una sociedad, el típico delincuente que vive bien, con una familia estructurada. Y luego está el político, el tótem de los medios de comunicación, el que está metido en la estructura digamos, de la abogacía, del mundo legal y todas estas cuestiones. Hay toda una estructura que cuando tú le das un palo muy gordo a la mafia, pega 2 pasitos para atrás, se reestructuran todos, quien tiene que mandar, puede llevar a lo mejor 2 años, 3, 5, pero se vuelven y vuelven con mucha más fuerza y mucha más dureza. Esto es así. Ese es el problema que tiene Italia, como lo hemos tenido con la droga aquí en los años 70, 80, en fin, quiero decir, son épocas que yo creo que... Por eso yo creo que estamos hablando de este tipo de cuestiones. Hay que intentar comprender y entender lo que es, lo que son. Y por eso yo esto lo he titulado un poco lo que eran, lo que son y lo que fuimos, algo así he puesto en el título de este vídeo, porque sí que entiendo que como el cáncer no se puede llegar a curar del todo, siempre está ahí, es una pelea que uno tiene, más tarde o más temprano el cáncer nos vence, pero, oye, uno puede vivir, en vez de 3 años, puede vivir 10, 15, 20, depende un poquito esa pelea, ¿no? Y esa ayuda de la medicina. Pues en este caso... La pelea contra la mafia es esa medicina, ¿no? De esa gente, pues como la asociación la que está Manuel y demás, que, oye, vamos a procurar limpiar lo que podamos y que la información llegue. Luego tú decides como ser humano en qué te quieres meter y en qué te quieres integrar. Está claro que a ciertos niveles esto ya no es vivir bien en un barrio. Por eso digo que el cine ha hecho mucho daño, ¿no? Porque parece que es como salir de la calle, empezar a vivir bien, mujeres, coches. No, esto no es así. Estamos hablando de políticos, de presidentes, volvemos a Berlusconi, de manejar absolutamente todo el poder de una nación, de un país o incluso de un continente. A ese nivel está ya la mafia. La mafia ya no es esa mafia italiana tan, digamos, romantizada en el cine. Esto ya va mucho más allá. De hecho, llevan años preparándose, metiéndose en las mejores universidades, metiéndose en los mejores sitios. Tienen de los mejores médicos, de los mejores abogados, de los mejores políticos.
de los mejores economistas, de los mejores empresarios. Digamos que ya es una forma de gobierno establecida. Por eso es muy complicado decir, curar esto no se va a curar ya. Pero podemos intentar que la sociedad entienda dónde vive, en qué entorno vive y cómo intentar educar a nuestros hijos, porque tiene que seguir habiendo barrios en Italia, pues como en España, en todas partes, muy castigados por la droga, muy castigados por la falta de educación, muy castigados por la falta de trabajo y la economía. Y bueno, pues ahí en este tipo de asociaciones, oye, yo creo que es donde mejor pueden actuar. No nos vamos a poner un trapo en los ojos y decir, venga, vamos a luchar, que a estos los ganamos. No. Están a un nivel... No. Sí, justo, digamos que para ganar la mafia tendría que ser todo el pueblo que se une, como cada vez siempre volvemos a lo mismo. Si todo el pueblo se uniese, como cuando asesinaron los jueces, salieron a la calle, protestan, quieren justicia, si se hiciera eso de continuo, se cogiera conciencia, pues se empieza a temblar, pero tiene que ser un seguimiento, etcétera. Hablabas del gobierno actual. Mira, no quiero decir tonterías, creo que son los senadores que hay y los parlamentistas. Creo que hay 35 imputados con juicio sobre la mafia hoy en día. Ahora, no me acuerdo la cifra, si son incluso más o algunos menos, pero una barbaridad, algo increíble. Sin hablar de los gobiernos provinciales, gobiernos de aquí. Está, como tú lo dices, está absolutamente ramificado. Pero además con acceso en las políticas de otros países, porque aquí creemos que no tenemos mafia y seguramente algún día se sabrá que determinados políticos, determinados jueces, determinados miembros de tal y cual forman parte de esa estructura. No serán italianos, pero sí formarán parte de su estructura económica y social y en fin. Sí, se llaman, digamos, son anexos, no son hombres de honor, porque el mafioso son hombres de honor, los jefes, capos, mandamientos familiares son hombres de honor, tienen un rito de sangre incluso, con una especie de un santo donde la muerte caerá sobre nosotros, nuestras familias, si traicionamos. Es decir, estos son los hombres de honor. Después están los soldados y gente que se deja simplemente corromper por mafiosos, que saben perfectamente que son mafiosos, pero bueno, interesa, como tú dices. Claro, que la gente se acuerde cuando Berlusconi llega el tema aquel de Telecinco y todo aquello, cómo se mete en España, cómo se introduce y donde bueno, o sea, es que la historia de Berlusconi es un reflejo actual de lo que estamos viviendo en 2025, porque digamos que es ese renacimiento y esa nueva expansión después de aquellos acontecimientos tan duros, ¿no? Sí, ahora hay unos estudios, bueno, siempre están en estudio, investigación, etcétera. Una gran parte de las armas que se ha enviado a Ucrania, una gran parte, que no se puede usar o que ya no da tiempo a usar porque reciben nuevas o lo que sea, ¿quién las va a comprar? Están en todos los sitios, absolutamente en todos los sitios. Y es un mal mayor porque corrompen, destruyen, financian prostitución, toda la droga, por ejemplo, casi toda la droga, cocaína que sale de la América del Sur, es decir, Bolivia, Colombia y todo, es todo la Ndrangheta que la maneja, toda. Hay que las mafias, la rebelde a la mafia mexicana, pero es la Ndrangheta que lleva esto. Es decir, otra película quiero dar, porque ya que estábamos así un poquito, una película muy chula, se llama El Chico de Oro. El Chico de Oro, que es cuando la Ndrangheta, porque la Ndrangheta es mucho más reciente que Cosa Nostra, mucho más reciente. Cuando la Ndrangheta empezaba sus primeros pasos aparentes, que eran pastores de las montañas, y empiezan a hacer raptos, bueno, todo lo que hicieron siempre las mafias. Y esta película, Chico de Oro, pues se ve un poquito cómo empieza la Ndrangheta, pero estamos hablando de los años 60.
y era una mafia pequeña, y hoy, con el acuerdo de Cosa Nostra, que Cosa Nostra se dedica a otros niveles y a mucho más altos, le han dejado llevar todo lo que es la producción y la venta de la droga, de la coca y de las drogas, a cambio de, lógicamente, la percentual que tiene que caer a la mafia madre, que es Cosa Nostra. Me gustaría, a ver, yo según tenía entendido, en el caso de la 'Ndrangheta, digamos que es de las mafias más secretas y con gran expansión internacional, como bien has dicho, que controla gran parte del tráfico mundial de la cocaína, con una estructura de verdad altamente familiar, mucho vínculo de sangre, alianzas matrimoniales, todo muy, muy estructurado. Y sobre todo, más difícil de infiltrar por ese hermetismo tan extremo. Pero también, no sé si me puedes hablar un poquito, porque vamos a hablar ahora de la 'Ndrangheta, que es quizás lo más potente que hay ahora, pero está la Sacra Corona Unita. Sí, estas son mafias más pequeñas. Apulia, ¿no? Apulia, después tienes la Camorra napolitana. Hay un señor muy conocido que habla en las redes ahora, que es Saviano. Hay una muy buena película que Saviano es uno de estos pequeños mafiosos, porque él tenía un rol no de jefe, pero estuvo ahí dentro y explica un poco la Camorra. Sobre todo trabajaba en todo lo que es la moda. Están infiltrados en los contenedores que se descargan a mano en alta mar y entran sin pagar el IVA, y él denuncia todo eso. De hecho, la película se llama Camorra, pero es más regional, que no tienen, creo que no tienen ni las capacidades y ni el permiso, sobre todo, de salir de donde están, Recordemos que Cosa Nostra dio el permiso a la 'Ndrangheta para expandirse. Es como una asociación al final entre dos mafias, donde Cosa Nostra ya está infiltrada en miles de sitios, donde hace el reciclaje más fácilmente, y la 'Ndrangheta es un poco la que maneja la calle. Como dices tú, matrimonios en Colombia, gente que se va para allá de la 'Ndrangheta de la Calabria, que se instalan y empiezan a coger el poder total ahí. Bueno, decía, ¿no? Que yo, estos problemas en grabar y cortes y publicar luego los vídeos y tal, solo los he tenido esa vez con Luis Salamanco, sobre todo por el tema del ADD. Y hoy, así que debe de ser Los Hombres de Negro o vete tú a saber qué. En cualquier caso, estamos con esa estructura tan potente. En 'Ndrangheta, yo he estado en su momento, el año pasado, hice varios especiales, como te comenté en su momento, y me vi varios documentales. Es tan grande la expansión de esta gente que están en Latinoamérica, es una cosa brutal la expansión que tienen allí. Y es que además hablamos de que muchos lo saben y muchos callan. Evidentemente, cuando la sociedad tiene este miedo, ¿qué miedo no va a tener un político regional en tomar una decisión? ¿Qué miedo no va a tener un político gubernamental en hacer leyes? Me van a matar, me van a quitar mi forma de vida, o me van a raptar a mi hijo o a mi hija en la universidad, y, en fin, todo esto sigue pasando a día de hoy. Lo que pasa es que no se sabe, porque también controlan los medios de comunicación. Si te parece, vamos, echamos unos minutitos con el tema de la Ndrangheta, y ya pasamos a un poquito a charlar más abierto, y ya pues quedamos para otro día, porque es que hoy está siendo imposible. Imposible, realmente difícil. Sí, porque yo no sé cuando no paras te veo desaparecer, porque además, en fin, no sé si tengo que hablar, esperar, no oigo lo que dices, me imagino. Bastante bien está quedando. Pues yo creo que sí, la verdad que sí. Bueno, pues sí, lo que dijimos, la 'Ndrangheta es una potencia. ¿Qué podemos decir? Es lo que hemos dicho, están infiltrados en todo, compra de armas, venta de armas, prostitución, drogas, residuos, sí, el tema de basura, están metidos en todo lo que pueda dar dinero, y después, con todo ese dinero reciclado que ellos consiguen
reciclar de 1000 maneras para blanquearlo, pues compran todo lo que haya que comprar. Está claro que tú llegas a cualquier sitio, cualquier gobernador de una región provincial, regional, llegas con maletas llenas de dinero, las pones en la mesa. A veces no hace falta ya ni hablar de la familia y que te vamos a hacer daño. Te abres la maleta y el tío dice, bueno, vamos, con esto ya está, Sí. no pasa nada, cierra un ojo y para adelante. No Por hace eso, falta ni hacer presión. Realmente yo creo que en la mayoría de los casos no hace falta hacer ningún tipo de presión. se me ocurre quizás entonces mejor que trasladar este asunto a los Estados Unidos, porque, bueno, ya todos sabéis lo de la mafia americana, es la más llevada al cine. Y vivimos una época en la que ahora de repente Trump decide que le estorba a Venezuela ya de una manera muy fuerte. Claro. Y ahora de repente el ejército actúa contra unas lanchas, que ya me diréis vosotros, si hiciéramos eso nosotros aquí, madre mía. O sea, con la potencia de fuego que tienen, bueno, que de hecho creo que ha desplazado un portaaviones inmenso a la zona. ¿Puede un gobierno... Mirar que los estadounidenses, iba a decir los americanos, no es correcto, sé que me vais a entender, pero no es correcto, son los estadounidenses, tienen esa manera suya tan de ser, muy a lo grande todo, y tienen esa manera de hacer política. Pero también tienen sus políticos corruptos, que son muchos, y ahí, si os fijáis, se ve mucho muy bien entre demócratas y demás, y todas estas peleas que se tienen, se ve mucho quién anda del lado, digamos, de una parte más mafiosa e ilegal, por decirlo así, y luego el que va a más parte de la economía, que suelen ser empresarios muy poderosos, al estilo Musk, Trump y demás. ¿No? Hay siempre esos tirones que se ven muy fácil. ¿Puede un gobierno tan potente librarse de su propio cáncer, que es una metástasis de la mafia italiana, por supuesto? Pero ¿se pueden librar de esto? ¿Pueden ayudarnos a librarnos de esto? Porque al final también tienen su propia corrupción, su propia mafia y su propia expansión dentro de su sistema económico y social. Es casi lo mismo, ¿no? Bueno, sin olvidar una cosa, hablando de Estados Unidos y todo, que a lo mejor no es una estructura piramidal como la mafia, pero tienen una de las peores mafias, yo creo que es la CIA. La CIA se alimenta, y eso lo sabemos todos, se alimenta de la droga, se alimenta de cualquier sistema que les pueda dar dinero no declarado, porque es un organismo que trabaja con miles de millones no declarados, porque ni siquiera el presidente en algunos casos sabe realmente lo que hace este grupo operativo. Y este grupo operativo pues trabaja, asesina, usa la mafia para asesinar. Kennedy fue asesinado, es un asesinato de mafia, quien lo sabe estudiar un poco. Quería acabar con la mafia, quería acabar con muchas cosas, automáticamente hay que terminar y eliminarlo. La CIA actúa en Italia cuando hay estos asesinatos, se sabe que está la CIA detrás. Están en todos los sitios y esta pues es una mafia que también tiene sus hombres que entran ramificados y que la Cosa Nostra está también ahí dentro. Es decir, que al final es un pulpo, realmente como han descrito siempre, un pulpo, una piobra, se dice en italiano, la piobra, es un pulpo con miles y miles de tentáculos que domina la economía mundial. Domina los mundos, los bancos, es verdad, ahora no me acuerdo, pero hay un banco, creo, hay un banco suizo que prácticamente es mafioso, Unión Bancos Suizas de entrada, descubrieron que hay cientos de miles de millones que es la mafia. Es decir, compran todo, tienen todo, crean guerras, ayudan a los que crean guerras porque compran y venden armas, compran acciones, financian guerras en algunos sitios porque les interesa. Es decir, es un brazo realmente terriblemente angustioso, terrible, que nos lleva a donde estamos hoy también. Claro, y si no lo tapamos, si no lo cerramos, que ya es muy difícil, como hemos dicho desde el principio, las cosas pues son los que hay, pero es que realmente han crecido en estos 200 años y ahora no hay quien las pare, la mafia. Sí, yo diría que son los dueños, ¿no? Digamos que son los dueños del mundo con otros padrones, pero más o menos
se sientan todos a la misma mesa, todos a la misma Claro, quiero decir, yo puedo estar en Italia y tú puedes estar en Estados Unidos, tú puedes ser el presidente y yo puedo ser el padrino, mesa. pero vamos a tener hilo directo cuando sea necesario. Exactamente, con todos los potentes, con los que tienen dinero. ¿A que me explico? No necesariamente, hoy día ya, o sea, es el nivel que no es necesariamente, no tienes que ser un mafioso para trabajar con la mafia, quiero decir, tú vas a trabajar con la mafia por necesidad, por la propia expansión de la marca, porque ya es una marca, quiero decir, es una marca que todo el mundo sabe que está, de la que tú no puedes hablar en determinados... A nosotros nos van a dejar hablar, nosotros no somos nadie. Tú no puedes hablar de la mafia cuando estás en un lobby, digamos, de económico, político, etcétera. Ahí es donde tú tienes que comportarte, por supuesto. Pero sabes con quién hablas. Y si no lo conoces, ya se encargará alguien, ya te enviarán a alguien que te lo presente y te diga este es tal, este es cual, por aquí y por aquí. Está claro, David, que la mafia de calle sigue existiendo, siguen existiendo los soldados, siguen existiendo lo que se llama el pizzo, es decir, cobrar a los artesanos, a los que tienen, desde Roma para abajo, parece que bueno, ahora también el norte. Sí. Todas las empresas pequeñas, medianas, sobre todo medianas y grandes, tienen que pagar un impuesto a la mafia, se sabe, y la pagan, porque si no, o rechazas si tienes problemas, o tienes que tener mucho valor, denunciar, pero la mayoría van a pagarlo. Esto es la mafia armada, la mafia, los soldados se encuentran en la calle, que les dan una vida algo mejor a los chavales, se infiltran en todos los barrios pobres, prestan dinero. Esta mafia sigue existiendo, pero es la parte baja. Después está la parte alta, que se llaman en Italia los colletti bianco, los cuellos blancos, que son estas personas que estamos hablando, que están a niveles altísimos, dirigiéndonos en grandes sociedades, en la Iglesia alta, en los Vaticanos, también. Fíjate, es que es así. Yo creo que la mafia es más peligrosa cuando no se habla de ella. Eso es lo que ellos quieren. Ese es el problema. En atentados ellos, es muy difícil que actúen. Bueno, ya no atentados, quiero decir. Cuando no están en el foco, es cuando están haciendo los negocios de verdad. Están en esa época, digamos, de meter gente, pues esa estructura de políticos, médicos, arquitectos, están en toda la estructura de la sociedad, banqueros, eso lleva su tiempo. Pero una vez que estás, ya no te saca de ahí ni Dios. O sea, esto es así. Dios. Bueno, se me entiende. Para creyente. Bueno, hoy le voy a regalar a Emanuel unos minutos, estos últimos minutos. Quiero que me hables un poquito. Él ya sabe cómo soy, de las 3 o 4 veces que hemos hablado, él ya sabe cómo soy, cómo pienso. Pero quiero poner mi tiempo un poquito a vuestro hacer, a tu asociación con la que trabajas, con la que colaboras. Si te parece, podemos hablar un poquito de quién me contacta, quién prepara un poquito, quién nos pone en contacto. Háblame un poquito de la gente de la asociación, preséntanos un poquito más. Claro. Digamos, el presidente de la asociación, periodista, él también, es Giorgio Bongiovanni. Giorgio Bongiovanni, que es estigmatizado. Esto es algo increíblemente extraño, porque los jueces, que son jueces muchas veces laicos de todas formas, que no por fuerza son católicos, ni mucho menos, tienen una amistad extraordinaria con un hombre estigmatizado, que saben perfectamente que son estigmatizados. Pero lo que cuenta para ellos es el trabajo que está realizando, porque al fin y al cabo, el presidente, el director de esta revista, tendría que llevar escorta, que, lógicamente, como cualquier juez. ¿Por qué? Porque habla transparente, ataca, si se va a leer los artículos que pone, que no hay media tinta, se dice la verdad, se terminó. Y si la Meloni hace esto, si el Vaticano hace esto, si unos jueces hacen esto, se dice la verdad. Se ataca realmente las raíces, se habla de las raíces, siempre, lógicamente, con
cosas que han partido a juicio, con cosas que se saben, no puede inventarse, lógicamente, historias. De una parte está eso, de otra parte, él no lleva escorta, ni quiere escorta, ni nada, porque tiene confianza en el cielo, lógicamente, le dan los estigmas, para él Dios lo protege. Luego está el aspecto, también importante, de muchos arrepentidos que nacen gracias a él, porque extrañamente estos mafiosos, como se ven en las películas, que son católicos, la iglesia, mira, cuando capturaron a Totorrina en la cueva que vivía encontraron dos cosas, principalmente. Todo lo que era importante no, pero dos cosas encontraron. La Biblia y la revista Antimafia 2000, que antes se hacía en papel. Es decir, muchos arrepentidos, cuando ven a Giorgio que entra en la cárcel, porque él, siendo periodista, tiene acceso, tiene derecho a poder encontrar a personas para entrevistarlo, lo que sea, muchos, viendo los estigmas, sabiendo que son estigmatizados, se han vuelto colaboradores. Y hoy en día es una persona absolutamente fundamental en la lucha contra la mafia, este periódico. ¿Por qué? Porque si no estuviera este periódico, los jueces que hoy luchan contra la mafia estarían solos realmente. Porque el Estado está de nuevo contra ellos. Los quieren aislar. Quieren hacer creer que la mafia no existe, que todo lo que pasó, aquel asesinato de Falcone, que solo fue porque la mafia estaban haciendo algunos trabajos de subcontrata para unos trabajos y entonces los mataron, cuando hay miles de pruebas que no tienen nada que ver. Pero claro, la opinión pública al final es lo difícil de hacerle entender, porque sí, tenemos 100.000, 200.000 lectores, pero bueno, son 60 millones en Italia. Tendrían que leerlo. Claro, pero para que se movieran las cosas. Esto me lleva a hacerte una pregunta que es imposible de responder, pero seguro que algo me puedes decir. ¿Cómo es posible que una sociedad como la mafiosa, tan fuertemente integrada en la religión cristiana, en concreto, aunque... bueno, ya sabemos cómo son, al final abrazarán lo que les interese a ellos, pero siempre hay un fondo detrás y es la fuerte creencia religiosa. Claro, ¿cómo es posible que alguien con esas raíces tan potentes, tan originarias y tan antiguas, porque es que si hay algo antiguo es esa creencia, de hecho forma parte del juramento, como tú muy bien dices, del más estricto y el más alto juramento, pero a la hora de matar me da igual. Me da igual lo que diga la religión, me da igual lo que diga tal. Te voy a arruinar la vida, voy a secuestrar a tu hijo o a tu hija, o te voy a quitar el negocio. O sea, a la hora de hacer el mal, va en dirección contraria a lo que la religión promueve, que es... no voy a entrar ahora... No, pero totalmente. ¿Me entiendes por dónde voy? ¿Cómo es posible? Totalmente. Los mafiosos cuando pueden van a la iglesia, hacen lo de la comunión, el bautismo, todo a la maravilla, y tienen ese aspecto dual de... ¿Sabes qué pasa? Con viajes que hicimos en África y todo, nos dimos cuenta que estuvimos en contra, un momento dado luchamos contra un dictador que se llama Mobutu Sese Seko en República Democrática del Congo, que era el Zaire antes. Cuidado el Congo. Esta gente conoce el mal, pero también conoce el bien, y de alguna manera, no sé, es un rito para ellos, yo creo, que la iglesia es un rito que también creen que les protege dentro de lo que cabe o les aporta algo. Vale. No sé. Pero si tengo que matar a un cura, lo mato. Si tengo que hacer desaparecer a un papa, también lo mato. Don Pugliese entraron y el orden fue matarlo y matarlo. Y los niños en el ácido se hace falta, que no hay problema. No hay problema. Después nos vamos a confesar, hacemos el rito, todos contentos. Esto me recuerda cuando los reyes iban en contra de la iglesia en esa época medieval tan potente y decían, bueno, da igual. Cogían, digamos, el teléfono primitivo, mandaban allí a alguien, al consejero, conseguían su bula papal y no pasa nada. Esta guerra porque lo dice Dios. Venga, vamos allí a matar porque lo dice Dios. Ya está. Hombre, fíjate, la mafia es una cosa. Trump, cuando oyes hablar, sobre todo los americanos últimamente, en nombre de Dios, Dios bendiga América, el Netanyahu lo mismo allí. Dios está con nosotros. Al final lo usamos para lo que lo queremos. Por eso es importante, yo
no la conozco bien, la asociación a la que pertenece, bueno, a varias con las que trabaja Manuel. Por eso siempre le hago este tipo de preguntas, porque quiero aprender. No estoy de acuerdo quizás al 100%, pero sí en otras muchas cosas. Entonces, claro, cuando uno trabaja para mejorar un poquito la sociedad dentro de sus posibilidades, más allá que un día podamos hablar de ufología, que podamos hablar de la esfera de Buga o de cualquier otra cosa que hablemos, pero en esta sociedad tan modernizada yo tengo la sensación, cuanto más me voy a la historia, que en Misterio 51 hablamos mucho de historia, creo que estamos otra vez en esa época medieval en cuanto a estructura. Mandan 4, aquí se hace lo que los 4 dicen, cuando se enfadan entre ellos, nosotros vamos a pegarnos por ellos y ya está. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes? A mí me cabrea mucho, sinceramente, así hablando de amigos. Que sí, que sí. Los soldados, sí. Los soldados. Sí. Iban a matar al tío de enfrente que no conocen y lo van a matar. Esa obediencia de soldado, de protege a la patria. Claro, dice, a ver, tienes que proteger a tu país, digo. Claro, ya comen el coco, son capaces de comer el coco, le dan un salario, y al final se hacen todas estas cosas que son una locura. Pero en la época medieval nos íbamos a batallar con espada y lanza. Hoy, si estalla una batalla, puede ser bastante más complicado. Al que crea o no crea que se vaya a lanzar, mucha gente dice, no, nunca los lanzarán. Las ojivas nucleares. Cuidado, cuidado, que los errores suceden, puede haber... Mira, explicaba un geopolítico muy importante en Italia, decía, ¿sabéis? Si dan los Tomahawk a Ucrania, hay un grave problema, que los Tomahawk se pueden cargar ojivas nucleares. Si los ucranianos lanzan Tomahawk, los rusos no saben si hay ojivas nucleares o no. Bueno, pero es que lo de Ucrania es que es un tema... Sí, pero... Por ejemplo, imagínate que lanzan Tomahawk con cabezas normales, convencionales, pero los rusos no lo saben, imaginemos. Entonces dicen, coño, esto puede estar cargado de nuclear, y envían un pepinazo nuclear. Puede suceder. Son variantes que pueden suceder, que no podemos estar al margen de que no... Me hace mucha gracia porque como estamos hoy hablando de la mafia, amigos míos, forma parte de cualquier estructura política hoy día y de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no puedo hablar con Manuel de una manera legal, que ¿no? Estados Unidos, Ucrania, por ejemplo, ¿qué otro camino me queda con garantías? La mafia. La mafia me hará este trabajo. Me pondrán en contacto con tal, oye, quiero llevar un cargamento de armas, o de comida, o de droga, o de lo que sea. La mafia te lo puede hacer. Sí, es que esto es así. Justo, mira, cuando cayó el muro de Berlín, estaba bajo escucha unos cuantos jefes en ese momento mafiosos importantes, y el orden que captaron fue comprar todo. En Rusia, comprar todo. Cuando cayó el muro de Berlín, estaban ahí esperando para entrar y comprar todo. Claro. Porque ellos tienen tan cantidad de miles de millones de euros en contante, porque eso es lo importante. En contante, que la orden fue entrar y comprar todo. Armas, viejas, lo que fuera. Casas, todo. Restaurantes, todo lo que hubiera. La misión de la buena mafia es ser la primera en todo lo que puedan. Tengo que llegar antes y estructurar mi propia base de negocio. Y yo tengo los medios y yo puedo pagar lo que sea. Claro. Y es que esto es muy apasionante, amigo. Yo lo digo siempre. Aquí podríamos estar. Por eso, si queréis que nos centremos en algo muy especial, lo haremos. De hecho, por ejemplo, los últimos años, 5 años antes y 2 después de los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino, son muy descriptivos de lo que estamos viviendo a día de hoy, porque se ve cómo se pudre la estructura de la mafia, o está demasiado, digamos, anclada en el pasado y quiere
producir esa metástasis, quiere expandirse, pero no me dejan, la política, este no quiere, este no puede, al otro tengo que pedirle permiso, se está reestructurando todo, eso pasa en esos 5 o 10 años, son muy importantes para lo que vivimos hoy día. Manuel, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Háblame de lo que te dé la gana, preséntame para trabajos, preséntame a la... Sí, mira, un detalle también. Cuando los aliados querían entrar a ayudar en Europa, claro, hubo una reunión donde se sentaron jefes mafiosos en Estados Unidos con jefes del gobierno de Estados Unidos. Estos pidieron permiso a la mafia para que pudieran desembarcar en Sicilia. Claro, es que eso lo dijimos en la que se ve, que es la serie esta que te dije hace 2 semanas, esta serie, otro día os lo digo, que es, bueno, es precisamente cuando se crea el SAS británico. Exactamente. Es a los británicos cuando entran en Sicilia que mandan al SAS 1 y tienen ese encontronazo con la mafia del lugar. Pero dicen, después les hacen entender que tienen permiso. Primero conmigo y luego ya si eso vamos a por los nazis, o vas solo o te ayudo, pero primero conmigo, que aquí mando yo. Sí, en la serie es un poco romántico, pero bueno, es que tu permiso realmente... Claro. A cambio, pues hay muchas cosas, y entre cosas no hay que olvidar que en Sicilia pues hay una base gigantesca de Estados Unidos, una de las más potentes con armas nucleares, que es Sigonella, en Sicilia. Claro, es que... Es decir, los americanos están absolutamente, la CIA, los gobiernos de alto nivel están absolutamente compaginados con la mafia siciliana. Lo que tenemos que entender... Palermo, New York. Una línea directa. Lo que tenemos que entender es que cuando vemos en las películas que el típico joven de 18 años o 16, informático, crack, o tal estudiante o tal... O sea, el ser humano es especial, pero ¿qué pasa? Que también es... Esta gente lo que hace, no solo un gobierno o la CIA o el FBI o el que toque, va a buscar esas personas jóvenes tan potentes y con esas mentes tan creativas. La mafia lo hace antes incluso que ellos. Por eso esa estructura tan expandida. Quiero decir, van a competir por las nuevas mentes y por las mentes más prodigiosas en todos los ámbitos, ya lo he dicho. Es que da igual medicina, da igual religión, cultura, política. En todos los aspectos ellos van a intentar ser los primeros, porque ya no es un grupo, digamos... de presión o terrorista o mafioso, no, es una forma de vida y de gobierno. Entonces hay que convivir con ello, pero de a ver cómo. Y de ahí el trabajo de estas asociaciones tan importantes, porque allí en Italia me imagino que como aquí en los años 80 habrá que ayudar también mucho a la gente que menos tiene, que es la más vulnerable al extracto más bajo de la mafia, porque claro, hemos hablado un poco de lo más importante. No, es que el extracto más bajo es el que termina con las personas. De hecho, en nuestra asociación también en Italia, de hecho, en la página del cielo a la tierra.org tenemos link a la asociación, a Punima, y entre otras damos también apoyo en las escuelas, con jueces, información a los jóvenes que no caigan en las redes de la mafia, que no se dejen tentar ni engañar, que es un pulpo que destruye vidas, que no van a ser jefes de mafia, van a ser simples soldados que van a usar para hacer trabajos sucios y al final los matan y no pasa nada. Está claro que es un trabajo inmenso. Lo que sí yo también haría como un mensaje, por decir algo, a todos los que nos escuchan y todo esto, que sea contra la mafia, sea contra lo que sea, es importante participar en la sociedad, hacer divulgación como haces tú, ayudar incluso monetariamente a alguna asociación que realmente sepamos que está trabajando para cambiar las cosas. Que hay que implicarse, que no solo escuchar porque es bonito, pero implicarse poco que se pueda, lo poco que se pueda, pero implicarse en algo. Una, porque nos aporta bienestar en el sentido que hacemos algo. Podemos decir, oye, estamos haciendo algo, estoy ayudando a esta asociación, sea cual sea, digo. Y de alguna forma también es una forma de un poco
protegerse, porque cuando tienes una motivación, cuando tienes un objetivo, sea cual sea, aunque sea pequeño, también te protege del futuro, porque el futuro no es bonito, van a pasar cosas, va a haber movidas, es difícil que esto siga bien, más bien tiene tendencia a que nos pasen muchas cosas, situaciones complicadas, y cuando se tiene un objetivo, se tiene una lucha, pues es más fácil, en dos palabras, sobre todo si está enfocada hacia el bien, lógicamente, hacia algo positivo, digamos. En todos los programas lo decimos. Yo creo que este tipo de asociaciones, sobre todo que lo que buscan es educación. Porque volvemos a las mismas. En una estructura tan... No todo es mafia al estilo, pero bueno, cuando hablamos de mafia nos entendéis que la estructura política está completamente podrida y que la educación depende de la estructura política, la de cualquier país. Y esto es lo que hay. Que es lo que nos encontramos cuando estamos viendo este tipo de cuestiones, ¿no? Como según qué gobierno, ahora cambio esto. Cuando tú tienes que hacer tantos cambios en una sociedad es porque estás en manos del que quiera mandar en ese momento y del que recibe órdenes. Esto va así. Pues esto ha sido todo, amigos. Lo vamos a dejar para otro día. De todas maneras, Emmanuel, yo creo que la esperanza es el 3 y Aldas. A ver si va a ser esto... va a aparecer ahí cualquier cosa. A ver, yo creo que sí, que muchas cosas sucederán positivas y negativas. Siempre a la par, porque positivas, porque habrá cosas positivas, tipo nosotros que tenemos extraterrestres, pues con nosotros habrá siempre más signos, siempre más cosas que nos ayudan, para los que creemos, y negativas, porque el hombre está cogiendo caminos complicados, cada vez más complicados, de autodestrucción total, no hay vueltas que darle. Sí. Esperanza, hombre, la esperanza es la última a morir, pero bueno. Bueno, es que es un debate aparte, ¿no? Hay partes del mundo... Hay partes del mundo donde hay mucha naturaleza, hay mucha cosa, pero precisamente son las más castigadas. El cuerno de África es un problema. Bueno, África en general, quiero decir. Bueno, a ver, hay sitios del mundo, pero fijaos, ¿no? En todos los apocalipsis, que siempre está África pues, que nadie en pie. Un programa que podemos hacer una vez, si quieres, podemos hablar, para darnos cuenta. Yo tuve la suerte de conocer la cultura del Zaire en la época de Mobutu, donde viví mis luchas, que tampoco a lo mejor no es... Pero bueno, puedo explicar un poco lo que es el infierno, lo que es, porque un documental lo ves, pero vivirlo, te aseguro que puedo contar cosas increíbles, pues... que son al final también historia. Sí, por supuesto. Las mafias que hay allí, por qué pasan ciertas cosas, que es algo increíble. Y cómo el Occidente ha ayudado a extender la CIA una vez más, recordemos. Siempre la CIA anda por medio. A ver, los intereses económicos están ahí y África es lo que es y África no es... Quiero decir, África no es otra cosa mejor porque no se le ha dejado, evidentemente, no se permite. Sí. Sin olvidar que el Zaire es una de las naciones, el ex-Zaire, República Democrática del Congo, es una de las naciones más ricas en minerales del mundo, entre cuales hay el famoso coltan que todos para la tecnología. Pues de allí sale el 90% del coltan del mundo, así que imagínate. Pues la próxima charla, amigos, aquí en Mía, en Misterio 51, con Emmanuel, pues los materiales, ¿cómo se llaman? Estos son materiales raros, extraños, la nueva generación, todo eso va a salir de un continente sumido en la pobreza por culpa de los que mandan, ¿no? Pues es un tema muy interesante, porque yo ya hablé del coltán en su momento y lo que están pasando allí, porque esa es otra, ¿no? El 93% por ahí, si no recuerdo mal, de las minas que hay de coltán las manejan mafias y creo que es un 5 o un 6% el Estado, algo así, o sea, es una locura. Allí es mafia pura y dura. Bueno, vale, pero bueno, me imagino que a lo mejor habrá 100 niños en las de la mafia y 50 en la del Estado. No sé, ya, a ver, me entendéis, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos, chao, David.